Salve María, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa Creciendo en la Fe. Es el tercer programa que vamos a hacer sobre el credo. Corresponde a la segunda parte del primer artículo. Creo en Dios, que es creador del cielo y de la tierra, las cosas visibles e invisibles. En el anterior programa habíamos visto cómo Dios es solo uno y cuál es la facilidad que tenemos nosotros en hacernos varios dioses. Entonces, Santo Tomás dice que así como lo primero que hay que creer es que existe un solo Dios, en segundo lugar, que este Dios es el creador, que ha hecho el cielo y la tierra, las cosas visibles e invisibles. Me estaba olvidando de recordarles que si tienen alguna pregunta la pueden poner en los comentarios y se irán respondiendo en sucesivos programas. Y cómo él va a demostrar que realmente Dios es el creador de las cosas visibles e invisibles. Ya hablamos un poquito de esto en la clase anterior, pero ahora Santo Tomás da otro argumento, son los grados de belleza y de nobleza de las criaturas. Cuando uno ve que existen desde las criaturas más simples hasta las más complejas y las más altas, como unas no tienen vida, como otras ya pasan a tener vida, que son los vegetales, otros tienen incluso la sensibilidad, como son los animales, y como el ser humano, que tiene también la inteligencia y la voluntad, algo que no tienen los animales, y que nos lleva a entender que todo esto viene de alguien, que es Dios, que tiene todas estas excelencias en sí y es mucho más que todo ello. Y ahí dice una cosa que es, la Iglesia lo enseña, lo podemos también encontrar incluso en el Catecismo, cómo nosotros podemos llegar al conocimiento de Dios a través de las cosas criadas. Lo va a decir, por ejemplo, el libro de la Sabiduría, capítulo 13, versículo 1. Vanos son todos los hombres que ignoraron a Dios y no fueron capaces de conocer por los bienes visibles aquel que es, ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice. Si yo veo un cuadro, inmediatamente voy a pensar, tiene un autor, hay un pintor detrás de este cuadro. Detrás de las criaturas yo debo preguntarme, ¿hay un autor detrás de todo esto? De forma que por la grandeza y hermosura de las criaturas se puede, por analogía, contemplar al Creador. Y se puede contemplar, entre otras cosas, porque es que Dios, como también habíamos dicho en programas anteriores, Dios ha puesto su sello en toda la creación. Y en todo podemos encontrar vestigios de Dios. La vida es un vestigio de la vida de Dios. Vida propiamente es la de Dios, inteligencia propiamente es la de Dios. Y así con todo. Pero a lo largo de la historia se han producido diversos errores en relación a la creación, al hecho de que Dios sea creador. Por ejemplo, los maniqueos y después más tarde estaban también los cátaros, más en la Edad Media, que defendían que todas las cosas visibles habían sido hechas por el demonio. ¿Y por qué? Porque hay cosas, por ejemplo, el fuego quema y no es bueno quemarse, como es natural.
El agua puede ahogar a alguien, entonces el agua es mala. Y así con todas las cosas. Santo Tomás incluso muestra el ejemplo de alguien, creo que era un zapatero, que pierde la paciencia porque las moscas le estorban demasiado en su trabajo. Y entonces llega un maniqueo y aprovecha ese hecho para decirle: ¿has visto? Las moscas son obra del diablo. Y eso no es real. Dios ha hecho todo por un fin. Y ese fin es bueno. Las cosas son todas buenas en sí. El problema está en el uso que hacemos de ella. Si yo uso el fuego para cocinar, estoy haciendo un buen uso de él. Si lo uso para calentarme cuando hace frío, también. Ahora, si yo lo uso para quemar a alguien, pues ya no lo estoy haciendo bien. Bueno, también depende, porque hay ciertas heridas que tienen que ser cauterizadas, o sea, quemadas para ayudar a la cicatrización. Pero es el uso. Yo un cuchillo de cocina lo puedo usar para cortar carne o para cortar verduras, pero lo puedo usar también para clavárselo a una persona y matarla. ¿Qué es malo? ¿Es el cuchillo o es el mal que hay en mi corazón y que se ha manifestado cuando yo he usado mal el cuchillo? Entonces, el problema no está en que las cosas sean malas. Las cosas, y eso también lo va a explicar San Ignacio, son buenas cuando nos acercan a Dios y son malas cuando nos alejan de Él. Entonces el criterio es muy simple. Este uso de las cosas me acerca a Dios, lo hago. ¿Que no me acerca a Dios? Pues no lo hago. Vamos a poner un ejemplo. La comida. Dios nos ha dado la comida para que nosotros nos alimentemos y ha querido asociar a la comida un placer. Y es legítimo que yo cuando coma sienta ese placer de la comida. Es más, el propio placer de la comida me va a traer un bienestar que me va a ayudar a servir mejor a Dios. Entonces, cuando yo como con esa intención de alimentarme y de, con el gusto de la comida, disponerme a servir mejor a Dios, yo estoy dándole a gloria a Dios con la comida y con el placer que me da la comida. Pero si yo como por el puro gusto que me da la comida, entonces estoy pecando de gula, porque yo no estoy usando la comida para la gloria de Dios, sino para mi exclusivo provecho, que es un provecho desordenado. Por lo tanto, todas las cosas han sido hechas por Dios. El segundo error es de los que dicen que el mundo es eterno. Antiguamente había más gente que pensaba que el mundo era eterno. Hoy día muy pocos científicos, incluso entre los ateos, piensan que el mundo pueda ser eterno. Y habría muchas dificultades filosóficas para aceptar la eternidad del mundo, porque la materia de por sí no tiene condiciones de existir en sí misma y de producir todo lo que produce por sí misma. Y él da también un ejemplo que yo lo vi también recientemente en dibujitos. Imaginémonos dos gemelos que están en el vientre de su madre, todavía no han nacido, y que pudieran hablar y pensar. Y uno le diría al otro: no, pues, ¿será que después de esto hay algo? No, pero ¿cómo va? No, la vida es esto, si aquí llevamos ya no sé cuántos meses, esto es la vida. Y no, para ellos no existe otra cosa. O al revés, una persona que nunca hubiera visto nacer un niño y piensa que es imposible que un niño pueda caber, porque sobre todo cuando ya crece un poquito, pues cómo puede estar el niño metido dentro del vientre de su madre. Es una cosa, sería difícil de entender. Y sin embargo es así.
Por lo tanto, el hecho de que nosotros no lo veamos no significa que no exista. El tercer error es que Dios hizo las cosas de una materia que ya existía. Y esto es una proyección que hacemos nosotros en Dios. O sea, nosotros no somos capaces de crear nada desde cero. Siempre necesitamos usar lo que ya existe y lo podemos transformar. Podemos hacer por ejemplo, una medicina, pues la transformamos productos naturales. Podemos hacer ropa, pues si es, por ejemplo, de algodón, pues plantamos el algodón, lo recogemos, lo procesamos, total, que al final hacemos la ropa de algodón, pero siempre en base a algo que existe, no en base a nada. Pero resulta que Dios no solo crea, le da forma a las cosas, sino que Él creó la materia con la que después hizo las cosas. Y esto nos lleva a 5 consecuencias. O sea, el aceptar que todo ha sido hecho por Dios, que es creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles, nos lleva a 5 consecuencias. La primera, el conocimiento de la divina majestad. El artesano es superior a su obra. ¿Qué vale más? ¿Un cuadro de Velázquez o el propio Velázquez? ¿Qué sería el cuadro sin el pintor? Y el pintor sin el cuadro puede pintar otro. Y de hecho, Velázquez pintó muchos cuadros. Si es así, debemos reconocer cómo Dios es mucho más que nosotros, cómo es mucho más poderoso que nosotros y cómo nosotros nos debemos someter a Él. ¿Por qué? Porque somos su obra. En segundo lugar, acción de gracias. Acción de gracias porque se va a pregunta San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, ¿qué cosa tienes que no hayas recibido? La vida la he recibido. Si tengo inteligencia, la he recibido. Si tengo fuerza, la he recibido. Si tengo destreza, la he recibido. Si tengo dotes artísticas, los he recibido. Todo lo que yo tengo, lo he recibido. Y eso nos lleva a darle gracias y preguntarnos, ¿qué puedo yo hacer por Dios? Y es una cosa que es curioso que Santo Tomás no lo dice, pero quizá porque sería de otro capítulo, pero yo voy a aprovechar para decirlo, y es que, de hecho, ¿qué le puedo yo dar a Dios? Yo puedo darle mi fortuna a Dios. Él me la puede tomar cuando Él quiera. Le puedo ofrecer mi salud, me la puede quitar cuando quiera. Le puedo ofrecer, no sé, privarme de esta comida o de aquella otra. Él me lo puede quitar cuando quiera. De pronto uno va al médico y le dice, pues si quiere, usted no puede comer más esto y aquello otro porque le hace mal. O sea, Dios me puede quitar todo. Solo hay una cosa que Él no me puede quitar. ¿Qué cosa es esta que Dios no me puede quitar? Bueno, pues lo que Dios no me puede quitar es mi sí libre. Porque si Él me lo quita, ya no es libre. De forma que yo decirle a Él sí libremente es lo que yo le puedo dar a Dios como agradecimiento por todo lo que Él me ha dado. Después tenemos también la paciencia en las adversidades. ¿Por qué? Porque si todo ha sido creado por Dios y toda criatura es buena, si alguna criatura nos daña,
y nos produce un sufrimiento, debemos creer que ese sufrimiento lo ha permitido Dios para nuestro bien. Lo único que no es así es el pecado, porque el pecado no es un bien y Dios nunca lo quiere, pero ojo, que a veces lo permite para nuestro bien. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Pues sí, sabemos que San Pablo dice que todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Y San Agustín, comentando este trecho, dice, incluso el pecado, no por el pecado en sí, sino por el arrepentimiento que produce y por el amor al que nos puede llevar ese arrepentimiento. Y eso de eso él tenía mucha experiencia, porque él pasó por muchas cosas que no eran buenas antes de convertirse. Hizo sufrir mucho a su madre, pero no solo a su madre, sobre todo a Dios, porque Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Y él experimentó cómo de su arrepentimiento, y de hecho nosotros también nos beneficiamos, de su arrepentimiento y de su amor, produjo un fruto que es inigualable. Él y Santo Tomás de Aquino son los mayores teólogos de la historia de la Iglesia. ¿Y qué es lo que va a decir Santo Tomás al respecto del pecado y de los males que nos vienen? Que debemos, por tanto, soportar pacientemente. ¿Por qué? Porque nos ayudan a purgar los pecados, nos ayudan a ser más humildes y nos inducen a amar más a Dios. Incluso permiten que nosotros seamos, junto con Cristo y junto con la Virgen, corredentores, porque nuestro dolor aceptado con paciencia y ofrecido a Dios en unión con el sufrimiento de Cristo por las manos de María es como esa gota de agua que se coloca en el cáliz en el momento de las ofrendas y que al mezclarse con el agua se hace una sola cosa, con el vino, perdón, se hace una sola cosa con ella y se va a transubstanciar en la sangre de Cristo. Pues de esa misma forma nuestros sacrificios aceptados con paciencia y ofrecidos, como hemos dicho, tienen un valor corredentor. Y también, por último, nos ayuda a usar rectamente las cosas creadas, usarlas para lo que fueron creadas por Dios, y fueron creadas con un doble objeto, para la gloria de Dios y para nuestro provecho. Pero ¿cuál es nuestro provecho? No es el provecho de nuestro egoísmo, es nuestro provecho para nosotros unirnos cada vez más a Dios, de forma que debemos usarlas siempre para la gloria de Dios, que es la finalidad. Y por último, es el conocimiento de la dignidad humana, o sea, de nuestra dignidad. No sé si hemos pensado alguna vez que Dios, una de las finalidades de todas las cosas, es que estén a nuestro servicio. Y va a decir que Dios todo lo hizo para el hombre, y el Salmo 8, versículo 8, va a decir, todo lo pusiste bajo sus pies. Y después de los ángeles es la criatura más semejante a Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y no solo eso, sino que en nuestra especie se encarnó el Hijo de Dios. O sea, en un hombre Dios se unió a toda la creación, porque nosotros somos un microcosmos, resumimos toda la creación, resumimos
la materia sin vida, tenemos la vida, tenemos la sensibilidad, tenemos la inteligencia, el alma inmortal. Somos un compendio de toda la creación. Y es realmente una pena que por el pecado nosotros de alguna forma disminuimos nuestra dignidad. De alguna forma perdemos, porque en buena parte la dignidad del hombre une también la naturaleza divina, la gracia de Dios, que es una participación en su propia vida. Y Él nos ha hecho para que dominemos todas las cosas y nos sujetemos a Dios. Y de ahí pasemos a gozar a Dios. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen, y así el propio Santo Tomás concluye con una manifestación de ese deseo, que Dios nos dé esa gracia de usarlo todo para la gloria de Dios y de ahí pasar a la fruición de Dios. Y en el próximo programa veremos el artículo 2 del credo: y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Concluimos con el Ave María y la bendición. Y les recuerdo a todos de suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan un buen día y no se olviden de suscribirse a nuestro canal.